Hello, welcome back to my class. I want to give you the welcome to new subscribers and say thank you for subscribing. Now, we are going to start with our class. Today, we are going to talk about the verbs in English. And like you know, we have a lot of verbs. The verb is an action. Okay, so let's see how. And before I start, I want to tell you that in the first comment, you will find the list of verbs in English that will help you to practice as many times as you want and the time that you want to dedicate to English, to study English, okay? Now, if we are going to start with the class, I'm going to change to my native language. Like you know, I speak Spanish, all right? So, let's gonna do it. Hola, bienvenidos otra vez a mi clase. Quiero darles la bienvenida a los nuevos suscriptores y decir gracias por suscribirse. Ahora, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy y vamos a hablar de verbos en inglés. Entonces, antes de empezar, quiero decirles que también en el primer comentario van a encontrar la lista de verbos en inglés que les va a ayudar muchísimo a practicar cuantas veces ustedes quieran y el tiempo que ustedes quieran dedicarle a aprender inglés y a practicar inglés, ¿sí? Ahora, vamos a empezar con nuestra clase. Y tenemos verbos en inglés. Los verbos son palabras que indican acciones, existencia, como ser o estar, ¿sí? Entonces, todo lo que yo hago es una acción, es un verbo. Por ejemplo, yo corro, yo camino, yo como, yo hablo, todo es un verbo. Y tenemos aquí varias, varios conceptos de lo que son los verbos. Y dice, los verbos son la parte de la oración más complicada para quienes es nuestra segunda lengua cuando estamos aprendiendo. Es complicadito. Y hay muchos tipos de verbos. El verbo puede indicar la acción principal. También puede ser un verbo auxiliar que añade detalle a la acción o ayuda al verbo principal. Entonces, en la oración podemos utilizar dos verbos o podemos encontrar dos o más verbos en la oración. Entonces, se llaman complementarios o auxiliar. ¿Sí? Los verbos modales. Seguramente alguien, si ya tiene conocimientos, sabe qué son los verbos modales y añaden modalidad, como por ejemplo posibilidad, capacidad, permiso, prohibición, obligación, etc. Y los verbos transitivos conectan un sujeto con un objeto, nos ayudan a unir la oración, ¿sí? Darle sentido a la oración uniendo palabras. Entonces, también tenemos otros verbos, solo necesitan un sujeto, se llaman verbos intransitivos. Solo puedo utilizar el sujeto y el verbo y ahí estamos con una oración. Y hay verbos que están compuestos de más de una palabra. Verbos preposicionales, verbos frasales y los verbos pueden ser activos o pasivos. Muy bien. Ahora, además de los muchos tipos que ya vimos y usos de los verbos, necesitamos conjugarlos. En español también los conjugamos. Entonces, la conjugación de los verbos depende del sujeto y del tiempo en inglés. Vamos a ver cómo. Entonces, tenemos auxiliary verbs, verbos auxiliares. Hay tres verbos importantes en inglés que se pueden usar como auxiliares o principales. Estos son el verbo to be, el verbo to have y el verbo to do. Ok, estos son los tres más usados en el inglés, los que más se utilizan. No estoy diciendo que los otros no se utilizan, pero estos son los que encontramos en todos lados. Entonces, el verbo to be, ya lo vimos en una clase anterior, ¿verdad? En nuestra primera clase, el verbo to be. Si no se recuerdan, pueden ir a ese video
y ahí va a estar el verbo to be. Entonces dijimos que el verbo to be es I am, you, we, they are, he, she, it, is. Fácil, ¿verdad? Ese es el verbo to be, que significa ser o estar. Yo estoy, tú estás, él está, ella está. Ahora también tenemos el verbo to have. Este verbo significa tener, cuando lo usamos como verbo principal. También significa haber, cuando se usa como auxiliar. Entonces tenemos igual los pronombres personales. I, you, we, they, have. He, she, it, has. Ok. Entonces, aquí tenemos la regla de la tercera persona en inglés. ¿Qué es la tercera persona? Bueno, la tercera persona son estos tres pronombres. He, she, it. Ellos son la tercera persona en una oración. Por lo tanto, la regla de la tercera persona en inglés nos dice que al utilizar estos tres tenemos que cambiar el nombre, el noun, el verbo o la palabra que estamos utilizando, agregar una S o una ES. Entonces ya vamos a ver cuál es la regla de la tercera persona, ¿ok? Entonces, por eso es que aquí utilizando estos tres cambia, pero significa lo mismo, ¿verdad? Tener o haber. El verbo to do, este verbo significa hacer. Entonces tenemos igual los pronombres I, you, we, they, do. Y otra vez la regla de la tercera persona, he, she, it, does. ¿Se dan cuenta? Cambió. Ya no es solo do, ahora es those, con ES. ¿Sí? Y significa lo mismo, su significado no cambia, solo cambia su escritura y su pronunciación. Bueno, ahora sí, vamos a ver qué es la tercera persona en inglés, como les decía. Cuando hablamos de la tercera persona nos referimos específicamente a los pronombres he, she, it. ¿Sí? Bueno, esos tres son la tercera persona. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando con mi amigo, yo soy la primera persona, mi amigo es la segunda, y he, que es él, es tercera persona, ¿verdad? Hay una tercera persona en la oración. Entonces, por eso se les llama así. ¿Sí? No estoy hablando de mí, no estoy hablando de mi compañero, sino estoy hablando de otra tercera persona. ¿Sí? ¿Captamos eso? Si no, déjenme ahí en los comentarios sus dudas. Ahora, ya sabemos quiénes son la tercera persona en una oración y dice, debemos agregar S a los verbos cuando usamos los pronombres de tercera persona en inglés. ¿Sí? S a los verbos cuando el pronombre es la tercera persona en inglés. Muy bien. Ejemplo, he cleans the windows. Él limpia las ventanas. ¿Sí? Entonces, he dijimos que es la tercera persona. Clean, clean es el verbo de limpiar, pero como estamos hablando de tercera persona, vamos a agregar S. Cleans, ¿sí? The windows. Y esto no tiene nada que ver porque esto es ya los nouns que son plurales. ¿Se recuerdan cuando vimos los plurales? También se le agregaba S dependiendo. Muy bien. Entonces, eso no tiene nada que ver, solo es el verbo. Ahora, she plays football with her brother. Ella juega fútbol con su hermano. Entonces, tercera persona, verbo que es play y por consiguiente tercera persona vamos a agregar S. She plays. Ella juega. It rains almost every day. Llueve casi todos los días. Entonces,
tercera persona, verbo que es rain, llover, y vamos a agregar S por tercera persona, porque estamos hablando de la tercera persona. Muy bien. Entonces hasta ahí, ojalá no se les complique y vayamos entendiendo hasta este punto. Bueno, ahora vamos a pasar oraciones afirmativas, ¿sí? Entonces tenemos to have, que es haber, to do, hacer, ¿sí? Y el verbo to be, que ustedes ya lo conocen, por eso no lo puse aquí, porque ustedes ya saben cómo hacer oraciones con el verbo to be. Si no, vayan al videito anterior. Entonces, to have y to do. I have homework, tarea. Homework significa tarea. Entonces, yo tengo tarea, ¿sí? Yo tengo tarea. You have, tú tienes tarea, ¿sí? Aquí hubiéramos puesto homework, ¿sí? Pero lo hice más resumido. He has homework, ¿sí? Él tiene tarea. Entonces, has, aquí ya cambió porque estamos hablando de la tercera persona y se agrega S. She también es tercera persona, que es ella, y has, que es yo tengo, sí, es tener. Entonces, ella tiene tarea. Entonces sería, she has homework. ¿Sí? It también es tercera persona y por ser tercera persona cambia con S. Entonces, it has homework. Tiene tarea. We, que significa nosotros, ¿verdad? We have homework. They have homework. Estos ya no son terceras personas y por eso es que no vamos a agregar ese. Vuelve a su forma natural, ¿sí? Bueno, ahora, to do. I do homework. Yo hago tarea. You do homework. Tú haces tarea. He does homework. Él hace tarea, ¿sí? Utilizando la regla de la tercera persona. She does homework. It does homework. We do homework y they do homework. ¿Ok? Bueno, así es como vamos a utilizar las oraciones afirmativas. Ahora, oraciones negativas. Igual con el verbo to have y con el verbo to do. I have not. ¿Se recuerdan que cuando queríamos hacer una oración negativa tendríamos que agregar el verbo to be más la palabra not? ¿Sí? ¿Se recuerdan? Muy bien. Entonces, aquí vamos a utilizar el verbo to have. Entonces, I have not homework, ¿verdad? Yo no tengo tarea. Aquí no está la palabra tarea, pero es un ejemplo. I have not homework. You have not homework. He has not homework. No olvidando la tercera persona, ¿verdad? She has not homework. It has not homework. We have not homework. They have not homework. To do. I do not do homework. You do not homework. He does not homework. She does not homework. It does not homework. ¿Sí? Que es yo no hago tarea, tú no haces tarea, él no hace tarea, ella no hace tarea, no hace tarea. We do not homework. Nosotros no hacemos tarea. Y they do not homework. Ellos no hacen tarea. Ahora,
Ya vimos cómo hacer oraciones afirmativas y oraciones negativas. Interrogativas no las vimos porque eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Bueno, to look significa mirar, to see, ver, to take, tomar, to get, obtener, to say, decir, to make, hacer, to go, ir, to know, saber o conocer, to come, venir, to think, pensar. Entonces, estos solo son algunos verbos, como les decía, que utilizamos también en todas las oraciones, ¿verdad? Hay muchísimos más, por eso ya les voy a pasar la listita y van a darse cuenta. Entonces, estos solo son algunos que pusimos por acá. Ahora vamos a practicar un poco. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar los verbos en inglés. ¿Qué está haciendo la niña? Ok, parece que está bailando, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar un verbo. ¿Cuál sería? Entonces, uno de los verbos es bailar, ¿sí? Ella está bailando. Entonces, aquí sería dance. Dance es el verbo bailar en inglés. Dance. She is, she dance, ¿sí? She dance, ella baila. El niño está cantando, ¿sí? Y cantar en inglés es sing, sing, con G, sing, sing, cantar. Entonces, he sings, porque es tercera persona, ¿verdad? He sings. Muy bien. También él está pintando. Entonces, uno de los verbos para pintar es he paints. He paints. Paint. Paint es el verbo, pero estamos hablando de la tercera persona porque es él. Entonces, he paints. He paints con S, ¿sí? Ellos son maestros, están enseñando y eh, enseñar en inglés se dice teach. Entonces, they teach. They teach. Él, él está leyendo. Entonces, en inglés, el verbo leer es read. Read, con D al final. Read. ¿Sí? Entonces, él lee. Los niños aquí están jugando. Entonces, el verbo de jugar en inglés es play. Entonces, como son ellos, vamos a utilizar they play. They play. Bastante sencillo ya cuando lo vemos gráfico, ¿verdad? Muy bien. Entonces, estos han sido los verbos en inglés. Si te pareció difícil el tema, un poquito más complicado, pues es solo cuestión de práctica, ¿sí? No olvides, practice makes perfect. La práctica hace al maestro, ¿sí? Entonces, si tienes dudas, en los comentarios me lo puedes escribir y comentarnos qué te pareció el tema del día de hoy. Y como siempre, te deseo una feliz tarde, una feliz noche, un buen día, donde quiera que estés, en todas partes del mundo. Te deseo lo mejor y nos vemos en nuestra siguiente clase. ¿Qué te parece? Y no olviden, en el primer comentario les estaré dejando la listita de los verbos en inglés, ¿ok? Entonces, gracias por asistir a la clase y los vemos en la siguiente. Bye bye.